estamos en línea con la abogada Celeste Peretti de San Francisco, que nos va a contar un poco cómo es la decisión judicial y cómo es sobre todo esto de que el banco se haga cargo hasta de una indemnización. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación y por interesarse en la discusión de estos temas. Bueno, para sumar a la discusión, ¿cómo fue que la justicia llega a esta decisión? Cuéntenos un poco desde el principio y sobre todo del daño moral, esta figura que obliga a que el banco tenga que indemnizar a su cliente. En agosto del 2020, Nicolás fue víctima de una estafa virtual conocida como phishing, en la cual ciberdelincuentes ingresaron a sus cuentas bancarias, le pidieron un préstamo preaprobado a un solo clic por la suma de 380.000 pesos e inmediatamente la transfirieron a una tercera cuenta desconocida. Él a los 2 días toma conocimiento de esta situación, se apersona al banco francés a hacer el reclamo y bueno, le rechazaron el reclamo de fraude, también hizo la denuncia ante la unidad judicial. Luego, a partir de ese momento, comenzó a hacer distintos reclamos extrajudiciales, envió 3 cartas documentos a la entidad bancaria sin obtener una respuesta favorable. Y de esa manera acude a la justicia, inicia juntos con el estudio jurídico y mi representación una demanda en contra del BBVA francés, en la cual lo que reclama es la restitución de 8 cuotas que le debitaron de ese préstamo que él impugnó, porque desde el momento que él sufrió la estafa hasta que inició la demanda, le habían debitado 8 cuotas de ese préstamo. Porque recordemos que cuando se solicitan estos préstamos preaprobados, lógicamente uno tiene que devolverlos, no solo con el capital, sino también con los intereses. Y el banco mes a mes le van debitando las cuotas de ese préstamo. Entonces la demanda, el reclamo, lo que consistió en la devolución de esas cuotas y también un reclamo de daño moral por la suma de pesos 300.000 y de daño punitivo, que es una multa civil que se solicitó que se le imponga al banco por distintas prácticas desleales que había tenido y abusivas, concretamente la violación al deber de seguridad que tienen, que permitió que los ciberdelincuentes ingresen a esas cuentas, y también por el incumplimiento al deber de información y de trato digno que la entidad bancaria como proveedora está obligada a cumplir. Doctora, sí. Porque me imagino la gente que nos está escuchando se está preguntando cómo empezó esto. Sobre todo para dar información de qué cosas tenemos que tener en cuenta y qué deberíamos evitar para que esto no nos pase. ¿Cómo empieza la historia? Ese phishing, ese tratar de que uno, por ejemplo, ingrese un link. ¿Cómo sucedió en este caso para que la gente sepa? Nicolás recibió un correo electrónico de parte del banco, en realidad, bueno, era de un ciberdelincuente, pero tenía la tipología típica del banco francés, en la cual le pidieron la actualización de sus datos personales. Entonces, bueno, él ingresa a ese link y de esa manera obtienen esos datos de él para poder ingresar al home banking. Claro, y en ese caso uno debería, por ejemplo, poder ver que la dirección del correo sea la adecuada, que esté... por lo general siempre tienen algún error de ortografía, tienen algo que puede llegar a hacernos desconfiar. Y que por lo general los bancos no piden estos tipos de datos a través de un mail. Ahí comienza toda esta historia y claro, hay como distintas partes, ¿no? Porque por un lado yo escuchaba el relato y un banco debería tener, nos imaginamos nosotros, pasos de seguridad que impidan que esto suceda. Exactamente. Lo que sucedió, tengamos en cuenta que a Nicolás le pasó en agosto del 2020. En ese momento fue la explosión de las estafas electrónicas, era recién la erupción, ahora ya estamos 1 año y medio después, ya tenemos un poco más de conocimiento sobre la existencia de estas estafas, lo cual no significa que no tengamos que dejar de hablar del tema, ni tengan que dejar de existir las campañas de concientización por parte de las entidades bancarias, por parte de los operadores del derecho, distintas asociaciones. Hay que seguir educando, pero cuando le sucedió a Nicolás, era recién el inicio de esta problemática. Entonces realmente uno no sabía que podía llegar a recibir un mail y advertir eso. A lo mejor que el correo electrónico no era de la entidad bancaria. También hay una cuestión de que han utilizado distintas formas que fueron muy sofisticadas de estos delincuentes informáticos. Entonces sí, eso dificultó poder identificar
que se trataba de una estafa, sin dudas. Bueno, Celeste, muchísimas gracias, muy clara. Me parece que nos quedamos con 3 ideas sobre este fallo inédito. La primera tiene que ver con la responsabilidad de la entidad bancaria en generar condiciones seguras para evitar estafas. La otra tiene que ver con este concepto de responsabilidad también del banco. Y la tercera, que tiene que ver con la atención. Usted dijo trato digno, que tiene que ver con el trato que merece cualquier persona cuando está reclamando, denunciando y manifestando que fue víctima de un delito. Muchas gracias por la claridad. Obviamente lo vamos a compartir en el 12.tv y ojalá que esto deje de pasar. Merece también, como decía Alejandra, una alerta para toda la población, porque tampoco es que tiene la culpa el banco de que operen los delincuentes, pero sí ahí hay una delgada línea en generar las condiciones de seguridad para evitar que esto pase. Muchas gracias, doctora.